Como les había avisado, es un taller que vamos a estar compartiendo sobre evangelismo. Amados, hay algo que el Espíritu Santo, como les estaba diciendo desde ayer, cuando la iglesia estaba intercediendo, hubo algo que llamó mi atención y me llevó a desarrollar lo que hoy vamos a compartir. La iglesia ha aprendido a evangelizar. De una forma u otra, todos hemos aprendido a evangelizar, a hablar, y el que no lo ha hecho, más o menos tiene el conocimiento. Pero también es necesario, amados, aprender a formar. No solo es aprender a evangelizar, hay que aprender a formar. Hemos aprendido a atraer. La iglesia ha aprendido a atraer a las personas, ha buscado mecanismos, diferentes formas para que las almas puedan acercarse, pero es necesario edificar a quienes Cristo atrae, a quienes Cristo trae a la iglesia. La iglesia ha aprendido a conectar con personas de afuera y son almas que han sido ganadas, pero también es necesario que esas almas se levanten como discípulos maduros y transformados. Es necesario que la cosecha también produzca fruto. Pero ¿cuál es el peligro, amado? Porque hay un peligro también en esto, amados, y es que tener corazones vacíos para formar es peligroso. No tener vidas conectadas al Espíritu Santo para querer formar las almas nuevas también es delicado. Por eso, amados, necesitamos como iglesia no solamente aprender a evangelizar, no solamente aprender a compartir la palabra, sino que tenemos que dejarnos transformar por el poder de la palabra de Dios, para que podamos ser instrumentos para aquellos nuevos que van a estar llegando a la iglesia, al lugar donde te congregas. Jesús habló de esto y lo habló con una firmeza, amados, que muchas veces pudiera hasta sonar un poco incómoda, porque él dijo que había gente que recorría mar y tierra para ganar uno, pero después que lo ganaba, hacían las cosas tan mal que terminaban convirtiéndolo en algo peor. Y eso, amado, significa algo fuerte. No todo crecimiento a veces es sano y no toda formación va a venir siempre de Dios. Por eso no todo el que gana almas edifica al reino de manera correcta, porque una cosa es ganar, hay gente que tiene el don, tiene talentos, tiene todo para ganar almas, pero no tiene un corazón para transformar el alma que ha sido ganada. Y aquí es donde tenemos que examinarnos, porque no se trata solo de tener pasión por las almas, no se trata solo de tener entusiasmo por decir voy a predicar, voy a caminar, voy a buscar almas para Cristo. Se trata de tener dirección de parte de Dios. No se trata solo de querer hacer, se trata de saber cómo hacerlo conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ganar almas para Cristo, pero si no tenemos cuidado, podemos terminar cargando a esas almas con cosas que Cristo no nos mandó. Y es ahí donde nace este mensaje. Esto no es para detener el evangelismo, al contrario, hay que evangelizar. Esto es para entender cómo purificamos la obra de evangelismo. Esto, amados, no es para apagar el fuego de ir a ser discípulos. Esto es para alinearnos de acuerdo al diseño que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Amados, porque Dios sigue buscando pescadores de alma. ¿Cuántos saben que Dios sigue buscando pescadores? Dios sigue buscando pescadores de alma, pero pescadores que no deformen al cuerpo, pescadores que no contaminen las almas nuevas, pescadores que no carguen a los nuevos con cosas que Dios no dijo que tenían que llevar. Dios que está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos, hombres y mujeres con fe, que sepan ganar, pero que también sepan entregar correctamente lo que ganan. Y este es el tema con el cual quiero tratar hoy. Estoy hablando, amados, de los pescadores de alma, pero sin cargas pesadas. Vamos a hablar de los pescadores de alma, pero que no añadimos carga pesada. Y eso lo vamos a entenderlo en la medida que hablamos sobre el mensaje. Amados, la definición de evangelista, a grandes rasgos, esta palabra evangelista es la palabra evangelos. Evangelos, que viene del griego, que significa portador de buenas nuevas, portador de buena noticia. Quiere decir que es algo bueno lo que un evangelista va a hablar. El término evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, ¿qué es un evangelista? A grandes rasgos pudiéramos decir que un evangelista es una persona que predica el evangelio de Cristo, y ese evangelio que predica es un mensaje de salvación.
Un evangelista es una persona que es llamada por Dios a anunciar el mensaje de salvación y a conectar a las personas con Jesucristo. No es solo alguien que predica, es alguien que presenta a Cristo para que otros tengan una relación real con Él. Un evangelista es quien anuncia las buenas noticias, es decir, el evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo. Y su objetivo principal, amados, de un evangelista es que las personas conozcan a Jesús, que las personas se arrepientan, que inicien una relación con Cristo. No es formar completamente, es provocar el encuentro. Esto es lo que generalmente hace un evangelista. Cada vez que nosotros tomamos la postura de evangelizar, ¿qué es lo que estamos creando nosotros por la palabra de Dios? Estamos simplemente provocando un encuentro entre un hombre pecador y la unción, el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Ahora, hoy día hay personas que evangelizan, y esto lo hablo porque lo he visto. Hay personas que evangelizan, pero quieren discipular y no tienen la capacidad para hacerlo. Hay personas que hoy están evangelizando y corrigen sin amor, forman sin proceso. Y al final, ¿qué es lo que ocurre con esto? Terminan hiriendo a personas en vez de edificarla. Por eso, amados, el diseño siempre ha sido uno solo y la función de un evangelista es ganar almas, abrir el camino, preparar las condiciones y conectar a la persona con Cristo. Pero luego lo que el evangelista gana, si el evangelista no tiene lo que se necesita para formar esa alma nueva, el evangelista tiene que entregar a la iglesia el alma que ha ganado. Y es ahí donde entra el pastorado, el liderazgo, el discipulado. Por eso el evangelista es parte de un equipo ministerial que edifica al cuerpo. El evangelista no debe trabajar solo, aunque hay momentos en que solo vamos a estar en un lugar y vamos a estar compartiendo la palabra. Pero hablando del ministerio de evangelismo en general, el evangelista, amados, no es el principal responsable de la formación, pero sí de la primera conexión con el Señor. ¿Por qué? Porque el evangelista participa de ese proceso. El evangelista puede enseñar lo básico, puede afirmar la fe inicial, pero la formación profunda corresponde a la iglesia, a los líderes, a los miembros maduros, a los maestros. Por eso, amados, así es donde quiero poner estos cimientos para poder continuar y entrar en lo que es más a profundidad este tema. Y yo hago una pregunta. ¿Qué está pasando cuando el orden no se respeta? ¿Qué está pasando cuando muchas veces alguien que no tiene la capacidad para formar llega, visita casas, gana almas, pero después así como las gana, las deforma? ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para formar. Simplemente tiene el llamado a evangelizar. Por eso, amados, hay que entender algo. Y el problema no es que haya gente evangelizando, eso es bueno. El problema es que muchas veces se están formando gente fuera sin diseño de Dios. Y cuando alguien se sale de su función, cuando alguien que fue llamado a ganar intenta formar sin la gracia, sin el carácter correcto, sin la madurez espiritual correcta, ahí ocurre algo, amados. Por eso cuando alguien que debe conectar empieza a moldear sin una vida de madurez, comenzará a dañar aquello que ha ganado. Y ahí es donde comienza, amados, ahí es donde comienzan a aparecer las cargas pesadas. Comienzan a aparecer cargas pesadas. ¿Y qué pudieran ser las cargas pesadas, amados? Yo quiero que entiendas algo. Hay gente, por la experiencia de lo que he visto, hay situaciones en las que tenemos que entender que las cargas pesadas es como lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos en el Nuevo Testamento. Y Jesús lo denunció de una manera tajante. Y es aquí donde entramos en el punto que Jesús confrontó directamente y está en Mateo 23:4. Mateo 23:4. Jesús aquí confronta y él dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amados, el error de los fariseos era que ganaban gente, pero las malformaban. Ellos ganaban gente, pero formaban mal a la gente. Jesús denuncia algo poderoso y algo fuerte. No era que los fariseos no ganaban discípulos, sí los ganaban, pero el problema era lo que hacían con ellos después que lo habían ganado.
Y esto está bien ilustrado cuando leemos Mateo 23:15. En Mateo 23:15, el Señor dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mal y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le decís, es decir, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. Esto es lo que Jesús está condenando, amados. Dice que los fariseos evangelizaban, pero deformaban, ganaban gente, recorrían el mundo entero, mar y tierra, lo que fuera necesario para ganar, para evangelizar, pero terminaban deformando. Ellos ganaban gente, pero los llevaban a una religión equivocada. Quiere decir que les añadían reglas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahora, hablando un poco de estas cargas en lo que sería hoy día. ¿Qué son las cargas pesadas hoy? Jesús dijo que ellos ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Amados, eso no era solo ley, era interpretación de hombre, opiniones, cultura religiosa y control humano. Hoy las cargas pesadas pueden ser cosas como cuando le ganan a un alma y la traen a la iglesia, le dicen, bueno, yo te gané, yo voy a estar contigo, aunque yo no sea una persona madura, pero yo soy el que voy a estar contigo, no te acerques a aquel, cuídate de este líder, cuídate de aquella otra persona, esta iglesia no sirve, mejor no vuelvas ahí, mejor mira acá, no vuelvas a tu iglesia porque en ese lugar. Entonces, el que se ocupó de ganar, se ocupó de poner cargas que ni él mismo puede llevar. Y eso no va a funcionar así. No funciona así. Eso no es formación. Eso es contaminación espiritual. Por eso el problema no es ganar las almas, amado. Es bueno ganar almas. El problema es cuando tenemos que formar las armas que se formen mal. El evangelista no está llamado a formar, aunque hay evangelistas que tienen un alto nivel de madurez que pueden tanto llamar, discipular como formar. Pero normalmente la obra del evangelista es provocar ese primer encuentro, es ganar. ¿Por qué? Porque cuando el evangelista forma sin cobertura, forma desde sus emociones, forma desde sus experiencias, forma desde sus heridas o forma desde sus opiniones personales y no desde Cristo con la doctrina, con la enseñanza, con el proceso que la iglesia siempre ofrece a los nuevos, amados, el diseño bíblico se distorsiona. Por eso cuando entendemos lo que la palabra dice en Efesios 4, 11 y 12, en la palabra en Efesios 4, 11 y 12 se habla y el Señor dice, está escrito por el apóstol Pablo que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores. ¿Y todo esto para qué? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación de un cuerpo, no de una persona, de un cuerpo. Dios estableció ministerios diferentes. El evangelista, el que tiene llamado, el que tiene ministerio evangelístico, no estoy hablando del cuerpo de Cristo cuando predicamos la palabra, hablo del evangelista, el que dice, yo tengo llamado evangelista. El evangelista está diseñado más para ganar almas. Después ese evangelista trae esas almas y las entrega en la iglesia al pastor, los maestros, los líderes, para que ellos perfeccionen a esos santos por la edificación de la palabra. Hay un orden que la palabra de Dios estableció. El evangelista conecta el alma con Cristo. El pastor forma el carácter en Cristo con los líderes y con los maestros maduros. Y cuando el evangelista se sale de su función, pasa esto, amados. Se vuelve formador sin autoridad espiritual, genera divisiones, porque un evangelista no puede ir por ahí diciéndole en mi iglesia sí, en tu iglesia no. Es cierto que hay ciertos lugares donde hay que decir sale de ahí porque estás en el lugar incorrecto, pero son excepciones, no es estar llamando almas de otro lugar. El evangelista se tiene que ocupar del que se apartó o se tiene que ocupar del que no conoce a Cristo más que nada. Porque entonces comienza a generar división, comienza a sembrar sospechas, comienza a preparar una deslealtad con el cuerpo de Cristo. Entonces va a empezar a producir hijos espirituales confundidos. El resultado, amados, el evangelista sale y siembra en el lugar donde Dios lo mande o donde está en su corazón o lo que tenga que hacer. Pero no porque siembres en otro territorio, siempre tienes que traerlo de ese lugar. Hay muchísimas iglesias cerca, hay muchos lugares donde la gente se tiene que congregar. Amados, es importante entender que cuando una persona produce hijos espirituales confundidos, eso cierra el reino. Ni entran ellos, ni entrarán los que han sido ganados. Y el maestro lo dijo en Mateo 23, 13.
En Mateo 23:13 el maestro dijo, mas hay de vosotros escribas y fariseos. Le dice, hipócritas, porque cerráis el cielo. Él dice, cierras el cielo, cierras el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están dispuestos para entrar. Amados, en el modelo de Cristo, Jesús no añadía cargas, Jesús liberaba la carga. Por eso él dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y el contraste lo vemos con los fariseos. Los fariseos añadían carga y Jesús lo estaba condenando públicamente. Los fariseos añadían carga, pero Jesús quitaba las cargas. Amados, ganar almas no es un problema. Ese no es el problema. Es bueno, es necesario ganar almas. El problema es que el espíritu que se les imparte después tiene que ser un espíritu correcto, el espíritu de verdad, la palabra de vida. Por eso no todo el que evangeliza edifica, pero hay quienes ganan alma, pero las cargan, las contaminan, y otros ganan y las entregan a la Santa Iglesia y la Iglesia empieza a formarla en el proceso correcto. Amados, tenemos que volver al diseño original de Jesús. Tenemos que volver a lo que Él realmente mandó, porque Jesús dijo, id y haced discípulos. Y yo quiero tomarme un tiempo con la Gran Comisión, porque la Gran Comisión incluye evangelismo, pero no se limita a evangelizar. Su meta final es decir, su meta final no es ganar convertidos, es crear discípulos formados. Por eso en Mateo 28, 19 y 20, cuando el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, la palabra id, por tanto, id, esto implica salir. Eso es evangelismo. Id implica salir, es evangelismo. Pero hacer discípulo implica proceso. Eso es formación. Quiere decir que la gran comisión no solamente es ir y predicar. Una vez que el alma tiene un contacto con el Señor, hay que ponerla en el lugar donde esa persona va a ser formada. Eso es hacer discípulo. O sea, evangelizar es el inicio. Discipular es el objetivo. La clave está en la palabra haced. La palabra haced discípulos. El mandato principal no es ir, ni siquiera es predicar. El verbo central de esta frase es hacer discípulos. Y eso incluye tres cosas. Ir es alcanzar, evangelizar. Segundo, bautizar. Esto quiere decir afirmar una identidad en el alma que ha sido ganada o que ha sido restaurada. Y número tres, enseñar. Eso quiere decir formar un carácter por la palabra de Dios. Amados, la gran comisión es un proceso completo, no es solo un evento de un día yo voy y hago y cumplí con la gran comisión. La gran comisión es un proceso completo y muchos se quedan solo en predicar, en ganar almas y dicen, gloria a Dios, ya está hecho. Y no es así, amados. Id y haced discípulos. Jesús no dijo, id y haced decisiones, que ellos decidan por una oración. Repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a mi pecado. No, eso es simplemente es ir y una decisión del hombre. Pero hacer discípulo, amado, es tomar la determinación de decir, yo te ayudaré a encontrar un lugar donde pueda formar parte de un cuerpo. Porque una decisión se puede tomar en un momento. Una persona puede decidir creer en Jesucristo en un momento, pero el discípulo se va a formar en el proceso, amados. Por eso el evangelista activa el id, él lo activa, él abre la puerta, él gana el alma, pero el discípulo, amado, el discípulo lo desarrolla en la iglesia. El discipulado se desarrolla dentro de la iglesia con el cuerpo de Cristo. Lo establecen los pastores, líderes y maestros. Cada uno en el ministerio cumple una función distinta en esta edificación. Por eso, amados, la gran comisión no se trata solo de evangelizar, se trata de formar discípulos. Si te toca salir a evangelizar, si te toca predicar la palabra de Dios, no dejes esa alma por su cuenta. Direcciónale un lugar donde se pueda congregar. Si la casa donde tú asistes, tu iglesia, el cuerpo donde tú estás, queda demasiado lejos de esa alma que ganaste, busca en Google, googlea iglesias
de sana doctrina en muchísimos lugares hay. Y dile, mira, acá 3 cuadras, 5 cuadras hay una iglesia. Busca, si es posible, contacta el número del consolidador de esa iglesia y dile, le gané un alma, acabo de ganar un alma, yo estoy por Encarnación, pero soy de Asunción y acá estoy viendo que ustedes tienen ustedes creen en Cristo, en la liberación, esto, y ustedes mismos se vuelven en los contactos para que esa alma no se quede en el aire. Por eso, amados, evangelizar sin discipular es dejar a alguien nacer, pero no enseñarle a vivir. Imagínate que una madre dé a luz un hijo y no lo tome de la mano ese primer tiempo. Lo deje ahí. No, nosotros cuando evangelizamos y vemos que una persona nace de nuevo, tenemos que enseñarle a vivir. Tenemos que comenzar con la leche y después darle alimento sólido. Por eso la gran comisión comienza con evangelismo, pero se cumple con discipulado. Y quizás digas, pastor, pero yo tengo llamado evangelista, pero yo no me considero haciendo discipulado. O quizás digas, pastor, yo no tengo ese llamado evangelista, me cuesta interactuar, pero sin embargo yo puedo formar. Yo quiero que sepa que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. No te sientas mal porque no puedes hacer todo y cumplir todo en la gran comisión. Discipular, ganar, formar. No importa, somos un cuerpo. Y eso es lo que marca la diferencia, amados. La gran comisión, si nos ponemos a ver el contexto en que fue dada, la gran comisión fue dada a los discípulos y está diseñada para cumplirse como cuerpo. Jesús no le llamó a uno y le dijo, id y haced discípulos. Él le dijo a su discípulo, él le dijo de manera corporativa. En el griego la palabra id significa, amados, es decir, la palabra id está en participio plural. Hacer discípulos está en imperativo plural. ¿Qué significa esto? Y esto es clave. Jesús no le habló a uno, le habló a un grupo de 11. El mandato era en plural, es para todos nosotros. No es un llamado aislado, es un cargo y un encargo colectivo. Pero eso no significa que es solo corporativo. Cada discípulo tenía responsabilidad personal. Cada uno debía obedecer el mandato. Y todos estamos incluidos en este mandato. Por eso en Efesios 4, 11, 12 es donde el Señor estaba hablando de que Él había constituido unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. ¿Y para qué Él hizo esto? ¿Por qué lo hizo? A fin de perfeccionar a los santos. Y aquí, amados, aquí está más que claro. No todos hacemos lo mismo, pero todos participamos del mismo propósito. No porque un evangeliza yo voy a tener envidia del que evangeliza. No porque otro forma y yo no puedo formar porque todavía tengo áreas en mi vida que me cuestan formar, pero sin embargo tengo palabra y el Espíritu Santo me usa para evangelizar. Yo voy a tener envidia o celo espiritual del otro. El Señor formó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, líderes. El Señor los forma, la iglesia los forma por la palabra de Dios, porque todos no hacemos lo mismo, pero todos participamos del mismo propósito. Id y haced discípulos. Entonces, la misión es una, las funciones son diversas, pero hay una sola misión. La gran comisión fue dada, amados, para todos, pero no todos la ejecutan de la misma manera. Hay una estructura bíblica. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Mateo 28 tiene un mandato global, es decir, hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Cuando le hemos hecho 1.8, en Hechos 1.8, ahí se habla de que todos testificaban porque vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y el Espíritu Santo viene para ser testigos, para dar testimonio. En Efesios 4 vimos que cada uno tiene una función que es usada en el cuerpo. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, él habla de que el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces, lo que estamos viendo aquí, amado, es que Dios colocó los miembros como Él quiso. Dios te dio a ti tu función como Él quiso. Dios te ha dado el don y el talento que Él ha querido para que lo pongas en función de un cuerpo. La diversidad de funciones dentro de una misma misión es lo que hace que podamos fusionar con la unidad. La unidad del cuerpo se ve cuando el cuerpo sabe trabajar unido en diferentes posiciones, en diferentes lugares. Por eso, amado, Jesús habló, amados, a individuos que forman un cuerpo. Y ese cuerpo tiene la responsabilidad de cumplir la misión de manera ordenada. Esa es nuestra responsabilidad.
cumplir la misión de manera ordenada, no desordenada. La gran comisión no es carga de uno solo, es responsabilidad de todos. Se ejecuta según la función de cada uno. Por eso el mandato está en plural y nos incluye a todos. La ejecución es diversa, cada uno según su función. El cumplimiento es real porque ocurre como cuerpo de Cristo. Por eso ganar almas, sí, pero con honestidad ministerial. Por eso el maestro dijo en Mateo 23:15, recorréis mar y tierra, le dijo a los fariseos, para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Amados, no todo el que gana sabe formar. Y yo me estoy deteniendo mucho en esto porque he vivido estas cosas. Y entonces quiero poner estos puntos para que cada uno no quiera hacer lo que Dios no le llamó a hacer. Todos, amados, no todo el que gana sabe formar. Hay gente con una gracia real tan preciosa para evangelizar. ¿Cuántos de ustedes en algún momento no han tenido a alguien cerca y han dicho, ¿qué le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me acerco? Hay otros que tienen una naturalidad tan grande, dada por Dios, una gracia tan especial, que conectan con la gente con una facilidad. Tienen pasión por las almas, tienen fuego para predicar, hay unción en ellos, pero eso no significa que sepan formar. Y es aquí donde entra un peligro. Cuando alguien que no sabe formar, intenta formar. Amados, cuando no se forma desde la verdad de Cristo, cuando no se hace desde un corazón maduro, solo se necesita un corazón herido para herir, se necesita un corazón que no es maduro para lastimar. Hay gente, amados, que forma desde el dolor, entonces reproduce sus heridas. Hay gente que forma desde la amargura y levanta discípulos duros sin misericordia. Por eso la palabra dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Quiere decir que la amargura es estorbo y por ella muchos sean contaminados. Se van dando cuenta de cómo opera la palabra, lo que dice el Señor. La amargura no se queda en uno, contamina a otros. Hay gente que forma desde el rencor, enseña a desafiar y trae división en la iglesia. Hay gente que forma desde la tristeza y transmite una fe sin gozo. Hay otros que forman desde la religiosidad, desde la cultura, desde la tradición, desde opiniones humanas y no desde la palabra de Dios. Por eso el maestro dijo en Mateo 7:7 y 8, pues en vanos me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amados, esto, esto es formar gente, pero no conforme a Dios. Pero el verdadero discípulo se forma así, como el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo 16:17, capítulo 3 le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que la formación es una buena obra, pero hay que ser enteramente preparado. Amados, toda la escritura es inspirada por Dios para que el hombre de Dios sea perfecto, para que el discípulo se forme desde la palabra, desde la verdad, desde el diseño de Dios. Por eso es lo que está diciendo en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. El apóstol Pablo decía, seguid la verdad en amor. No es solo verdad, porque te vuelves duro, amados. No es solo amor que te vuelves demasiado permisivo, es un compendio. La suma de su palabra es la verdad. Es verdad más amor es igual a formación sana. Amados, tenemos que aprender a producir fruto. ¿Por qué? Porque tú no puedes formar a alguien correctamente si tú mismo no estás siendo sanado por Dios. Por eso tenemos que ocuparnos de que el Espíritu Santo nos ayude a sanar.
Tenemos que sanar, tenemos que dejar que el Señor nos procese, tenemos que armar el tiempo de prueba y de proceso para que cuando venga el llamado, para que el ministerio de evangelismo, para que la formación de discípulos no sea una carga. Por eso no todo el que gana almas debe formarlas, porque puede ganar a alguien para Cristo, pero después puede dañarlo por lo que lleva dentro. Y el ejemplo más claro que estamos viendo hace un rato son los fariseos. Jesús no dijo que ellos no ganaban gente. Ellos dijo que ganaban y que caminaban mar y tierra. Pero ellos, a pesar de recorrer distancia, a pesar de buscar almas, tenían esfuerzo, tenían disciplina, pero no tenían la verdad correcta en el corazón. Y como resultado, los fariseos convertían a la gente ganada en cosa deformada, mucho peor que ellos, dice. Así dice la palabra. Y es aquí donde entra un principio, amado. Tenemos que aprender a conocer nuestros límites hasta que Dios diga ahora, hasta que Dios te lleve al lugar donde tienes que estar. En Romanos 12, 6, 7, del 6, 12, del 6 al 8, la palabra dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿qué tenemos? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que predice con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amados, esto nos da una base total. No todos hacemos lo mismo, no todos fluimos igual, no todos estamos diseñados para lo mismo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Está diciendo que tenemos diferentes dones, de acuerdo a la gracia que nos ha sido dada. Y lo voy a presentar de esta manera. Voy a presentar Romanos 12:6, donde el apóstol dice que tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada, como dos tipos de gracia. Voy a presentar una gracia como la primera gracia, el que evangeliza. El que evangeliza tiene facilidad de palabra, conecta con inconversos, entra en lugares donde muchos de nosotros no nos animaríamos a llegar y gana gente. Abre puertas, se ganan almas. La segunda gracia, el que disipula, tiene paciencia para enseñar, tiene paciencia para acompañar, tiene un espíritu de mansedumbre, tiene doctrina, conocimiento de la palabra, ha alcanzado madurez, ya tiene crecimiento, tiene capacidad para enseñar y forma almas. Por eso, amados, el problema es cuando no se respeta la función de cada uno. El evangelista no debe formar si no sabe hacerlo. ¿Por qué, amado? Porque puede transferir heridas, puede crear divisiones, puede añadir cargas, así como el que intenta ganar almas y no sabe cómo hacerlo y al final termina diciendo algo que no debe decir. Amados, el orden correcto es ganar. El evangelista gana. Cada vez que salimos a compartir las buenas nuevas, tenemos que ir con la mentalidad de ganar. La iglesia recibe lo que ha sido ganado. El discipulador forma y el pastor con los líderes terminan de afirmar su vida en Cristo. Y el crecimiento siempre lo da Dios. Por eso es bueno recordar, amados, cada uno en su función. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu rol en este punto? En cuanto a ir y hacer discípulos, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu función? ¿Evangelizar y formar? ¿Estás capacitado solo para evangelizar, solo para formar o puedes hacerlo todo? Hay que entender, amados, cuál es nuestra función y hasta dónde podemos llegar para edificar el cuerpo. Porque no todos tienen que predicar en las calles, pero todos tienen que participar en el proceso. No todos saben alcanzar almas, pero alguien tiene que saber formarlas. Por eso no se trata de hacerlo todo, se trata de saber qué nos toca hacer a cada uno de nosotros. Si Dios le dio gracia a alguno de ustedes para ganar almas, gane almas, pero no dañemos lo que no sabemos formar. Y si Dios nos dio gracia para formar, entonces recibamos a los que llegan, a los que han sido ganados y convirtámoslos en discípulos de Cristo. Amados, el amor sea sin fingimiento. Es tiempo de aborrecer lo malo, de seguir lo bueno. Amados,
Es necesario de que nosotros vivamos en amor fraternal. Es necesario, amados, de que entendamos que esto requiere diligencia, de que no estemos perezosos, fervientes en espíritu, bendiciendo, amados, a los que nos persiguen, bendiciendo a los que nos maldicen, gozándonos en la obra de Cristo, unidos como un solo cuerpo, no pagando a nadie mal por mal, al contrario, uniéndonos para entender cuál es nuestra misión, cuál es nuestra posición. Amados, yo quiero decirles algo. Después de todo lo que hemos hablado, después de todo lo que hemos visto, yo quiero que entendamos que tenemos que quedarnos con esta verdad. El problema no es ganar almas, el problema es cómo las estamos formando después que han sido ganadas. Porque hemos entendido algo hoy y lo vamos a seguir hablando en la medida que estamos trabajando esta serie. Que la formación no es solo responsabilidad de uno, es responsabilidad de todos. Dentro del cuerpo, todos participamos. De una u otra manera, el resultado de lo que una nueva alma llegue a ser depende de todo. Entiendan que algunos van a formar, otros van a afirmar, otros van a enseñar, pero también hay quienes van a dañar. Esto es una realidad que hemos vivido y duele, pero también hay gente en el cuerpo que daña. Y ese es el punto que muchas veces no se dice, porque no solamente es responsable el que forma mal, también es responsable el que no forma. Amados, yo quiero que se entienda algo y lo voy a decir con temor de Dios. Hay gente que no disipula, solo critica, no enseña, pero opina, no edifica, pero contamina. Y aunque no estén al frente, siguen siendo parte del proceso, pero para hacer daño. Por eso hoy Dios nos está llamando a madurez, a prudencia. Si no puedes evangelizar, si no tienes aún esa gracia, está bien, ora y pídela, puedes recibirla. Si no tienes la capacidad para formar, está bien, continúa tu proceso. Dios es el que da tu crecimiento. Pero hay algo que sí es responsabilidad de todos, y es que no dañemos lo que Dios está levantando. Respetemos lo que Dios está amando. Cuidemos lo que Dios está formando. Honremos los procesos. No contaminar lo que está creciendo. Porque una palabra fuera de tiempo, una opinión sin sabiduría, una actitud incorrecta, puede hacer más daño que el pecado del que esa persona salió estando en el mundo. Y por eso la palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios. Porque al final no es tu opinión ni mi opinión la que va a dar formación. No es tu experiencia ni mi experiencia la que transformará. Es la palabra de verdad y de vida la que hace la obra. Pescadores de alma, amados, pero sin cargas pesadas, que es el título que estamos viendo hoy. No se trata solo de salir a pescar. Se trata de no dañar lo que se pesca, ni lo que otros pescaron. Porque en el reino de Dios no solo es responsable el que edifica, no solo es responsable el que edifica, también lo es el que con su actitud destruye. Porque el verdadero discípulo no solo gana almas, ni solo las forma, también debe cuidar lo que Dios está levantando. Y yo te pregunto, amado, como iglesia del Señor, como parte de una iglesia, ¿qué estás haciendo hoy? Y si hay algo que todavía entiendes que no has podido alcanzar, ora, Dios te va a ayudar. Sigue capacitándote, sigue preparándote para que puedas formar a los nuevos. Porque el Señor quiere hacer grandes cosas, pero la iglesia tiene que entender que somos cuerpo, que caminamos en unidad. Y la unidad lo trae cuando entendemos que yo tengo límites en ciertas áreas y otro hermano tiene límites en cierta área. Yo no envidio ni codicio lo que otro hace. Me uno con lo que yo puedo aportar. Y como cuerpo tenemos que vivir así. Como cuerpo tenemos que cuidar las almas que llegan a la casa de Dios. Esa es una responsabilidad. Por eso, id y haced discípulos. Id y haced discípulos, amados, no queda solo en ir a predicar las buenas nuevas. Es ir a predicar, a establecer una conexión de un alma con Cristo, pero después tenemos que llevarlo al lugar. No es solamente verlo nacer, tenemos que también direccionarlo en cómo vivir esa nueva vida en Cristo. Amén.